Buen día, el título de este trabajo es Diversidad del fitoplancton de Salina Cruz, Oaxaca, con énfasis en especies formadoras de florecimientos algales nocivos. Fue llevado a cabo por Brian Alejandro Orozco Olivares, Edgar Daniel Corona Hernández, José Manuel González Fernández y Cristian Alberto Espinosa Rodríguez. Primero hablaremos de Salina Cruz, que es un municipio ubicado en el estado de Oaxaca, cuyas costas tienen importancia económica, social y biológica, pues en ellas se encuentra un puerto en el cual arriban navíos de diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Asia y algunas partes de Europa. También se ubica la refinería Antonio Doval y Jaime, que es un centro de refinación de crudo, el cual produce 220,000 barriles al mes de petróleo, exportando a Japón, China y Singapur. También se llevan a cabo actividades como la pesquería, principalmente de camarón, peces como el atún, el róbalo y moluscos. Y finalmente actividades turísticas como la visita a las playas y la pesca deportiva. Por otra parte, el fitoplancton juega un papel importante en la ecología marina, pues son los productores primarios y llevan energía a los niveles tróficos superiores. Son productores de oxígeno y fijadores de dióxido de carbono. Algunos se les usan como vindicadores y también tienen aplicaciones industriales. Sin embargo, la eutrofización, entre otras causas, puede modificar las condiciones ambientales y provocar florecimientos algales nocivos, o FAN, los cuales son proliferaciones de microalgas o macroalgas y cianobacterias nocivas y o tóxicas con impactos negativos en los ecosistemas acuáticos, la salud y el bienestar humano. Para el área de estudio se han reportado pérdidas de $500,000, así como de funciones. Estos son los antecedentes de las variables ambientales y el Golfo de Tehuantepec presenta una temperatura de 24 a 27 grados centígrados, un pH de 7.4 a 8.4 unidades y una salinidad de 29 a 35 gramos por litro. La dinámica ambiental marca dos épocas, una lluviosa de junio a octubre y una seca de noviembre a mayo. En época seca ocurren eventos de surgencia debido a unos vientos llamados tehuanos. Esta figura muestra la variación mensual de la salinidad, temperatura y oxígeno en el Golfo de Tehuantepec. La salinidad en época de lluvias tiende a disminuir por acción de la dilución, la temperatura tiende a disminuir en época de secas por acción de los vientos y el oxígeno está relacionado con la productividad primaria, la cual tiende a aumentar en época de secas. Por otro lado, Robles Jarero y Lara Lara en el 93 evaluaron los efectos de estos vientos en la productividad y biomasa del fitoplancton en el Golfo de Tehuantepec, mostrando la disponibilidad de nutrientes como silicatos y fosfatos con picos máximos a los 20 metros de profundidad. Por lo que hace a la diversidad del fitoplancton en el Pacífico mexicano sureste, Torres Ariño y colaboradores en el 2019 recopilaron 81 obras publicadas entre 1942 y 2018 sobre riqueza de cianobacterias y microalgas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y durante 2003 a 2018 realizaron campañas de recolección de muestras en Oaxaca y Chiapas, obteniéndose material de la línea de costa. En este caso, tanto el porcentaje del número de publicaciones como el porcentaje de especies registradas fue mayor para el estado de Oaxaca. En el caso de las especies, Oaxaca tuvo 790, Guerrero 636 y Chiapas 387. Estos son los antecedentes de la diversidad en el Golfo de Tehuantepec. Meave del Castillo y Hernández Becerril analizaron 26 muestras colectadas en 3 cruceros oceanográficos con red de 54 micrómetros durante los meses de enero, mayo y noviembre de 1989. Contabilizaron un total de 250 taxones y del 97% de la diversidad, el 53% estuvo representada por diatomeas, el 44% por dinoflagelados. Por lo que hace a los antecedentes de las especies formadoras de florecimientos algales nocivos, para la costa de Oaxaca se han reportado 7 especies tóxicas, pero la que ha dejado más afectaciones es Pyrodinium bajamense variedad Compresum, pues de 1989 a 2015 ha causado 10 eventos en los cuales la cuantificación de toxinas en moluscos en algunos casos ha superado los niveles de consumo permisibles para consumo humano. El primer florecimiento fue en Salina Cruz en 1989, dejó 84 intoxicaciones y 3 defunciones, con una densidad celular de 1.7 por 10 a las 6 células por litro. Otro evento fue registrado en septiembre del 2001 con una densidad de 1.4 por 10 a las 6 células por litro, 3 defunciones y 17 intoxicaciones. En diciembre de 1989 fue registrado un evento que se le adjudicó a Gymnodium catenatum y Goyaulax catenella, cuya concentración máxima de saxitoxina fue de 760 microgramos sobre 100 gramos de tejido. Entonces, debido a la importancia que ha tenido el puerto de Salina Cruz, se decidió ampliar su puerto petrolero. Es por ello que se necesitaba una descripción de la zona para desarrollar una manifestación de impacto ambiental. Es por ello que el objetivo general de este trabajo es analizar la diversidad de fitoplancton en Salina Cruz con énfasis en las especies formadoras de FAN.
Los particulares son caracterizar las estaciones de muestreo en función de algunas variables ambientales, determinar la riqueza específica y abundancia del fitoplancton, identificar las especies potencialmente formadoras de FAN y elaborar un listado de referencia de especies FAN para Salina Cruz. El área de estudio se ubica en el municipio de Salina Cruz, el cual es el tercer más poblado y el segundo con mayor crecimiento económico de Oaxaca. Se ubica en las costas del sur-sureste, dentro del Golfo de Tehuantepec, y tiene un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. La figura 6 muestra los 5 sitios de muestreo donde se llevaron a cabo este trabajo. Dichas muestras fueron recolectadas en octubre de 2019 en época de secas y también se determinaron algunas variables ambientales, como lo fueron temperatura, oxígeno y salinidad con un equipo YSI 85, y también fueron determinadas la profundidad máxima con una sonda de profundidad, los sólidos disueltos totales y el pH. A los datos obtenidos de las variables ambientales se les aplicó un análisis de conglomerados con el método de Ward e índice de similitud euclidiano con PAST 4.02. Por lo que respecta al fitoplancton, para obtener la abundancia se realizó un arrastre vertical a los 10 metros de profundidad con una red planctónica tipo Wisconsin de 30 centímetros de diámetro, 50 micrómetros de apertura de malla y 1 metro de longitud. La identificación taxonómica se llevó a cabo con literatura especializada y la observación fue con microscopios CAR 6 ICM 405 y Olympus IX71 invertido. En el caso de Dinofita fue necesario utilizar hipoclorito de sodio al 5% para la identificación. La cuantificación celular se llevó a cabo por el método de Uterman. A los datos de las abundancias se les aplicó un análisis de conglomerados con los mismos parámetros que el de las variables ambientales. También se obtuvieron índices de diversidad, los cuales fueron el de Shannon, el de Piellow y un análisis de asociación de Onstey-Tukey. Por los resultados de la discusión, estos fueron los datos de las variables ambientales. Fueron aguas básicas con una temperatura de 30 grados centígrados, una salinidad de 33.7 gramos por litro, bien oxigenadas y una profundidad de 22 a 26 metros. Por lo que hace a la riqueza y la abundancia de las especies, en este estudio se registraron un total de 125 taxones, los cuales estuvieron distribuidos el 3.20% en cianobacterias, el 45.6% en dinoflagelados y el 51.20% en diatomeas. Estos datos fueron muy similares a los que obtuvieron Meave del Castillo y Hernández Becerril en 1998, quienes en época de vientos reportan la presencia de Leptocylindrus danicus, especie de Pseudomyxkia, Producentrum gracile y Producentrum micans. Esta figura muestra la riqueza y la abundancia específica con respecto a los sitios de muestreo. A pesar de que el sitio 2 y el sitio 1 fueron los que tuvieron una mayor riqueza específica, en el caso de la abundancia para el sitio 1 fue contrastante con respecto al resto de los sitios, pues tuvo casi el doble de la abundancia con cerca de 800.000 células por litro. Las especies abundantes fueron una especie de oscilatoria con 1.74 por 10 a la 5 células, Leptocylindrus danicus con 1.6 por 10 a la 5 y Pseudomyxkia cf. pungens con 1.49 por 10 a las 5 células por litro. Gaxiola y colaboradores en 1987 colectaron muestras en 2 estaciones a lo largo del Pacífico mexicano con botellas Niskin de 7 litros a profundidades correspondientes al 100, 50, 25 y 1% de irradiancia. Las especies más abundantes fueron una especie de quetoceros, Coscinodiscus nitidus, Gymnodinium sp y Peridinium sp. Esta es la abundancia de las especies FAN, y esta gráfica muestra las especies dominantes, las cuales se determinaron con el análisis de asociación de Onstey-Tukey. En este caso, las especies dominantes fueron Hemiaulus membranaceus, Leptocylindrus danicus y Tripos furca, y las dominantes con potencial FAN, una especie de oscilatoria, 2 especies del género Dinophysis y Pseudomyxkia cf. pungens. Por lo que respecta a la diversidad, para este trabajo los sitios más diversos fueron el 2 y el 4 con 3.66 y 3.54 bits por individuo. Los menos diversos fueron el 5 y el 1 con 3.21 y 3.35 respectivamente. Estos datos se pueden contrastar con los obtenidos por Gaxiola y colaboradores en 1987, quienes mostraron a lo largo del Pacífico con valores mínimos de 1.89 y máximos de diversidad de 3.83. Sin embargo, tomando en cuenta el muestreo de este trabajo, la diversidad que se obtuvo fue representativa. Esta es una clasificación de los sitios de muestreo. La figura 12 muestra un análisis de conglomerados de las variables ambientales, aislando el sitio 1 por una variación en el pH, el cual fue más ácido con respecto al resto de los sitios de muestreo, donde fue básico. La figura 13 muestra el análisis de conglomerados de las abundancias,
aislando el sitio 1 y el sitio 5 por una baja equitatividad y el sitio 4, el sitio 2 y el 3 por una alta equitatividad, lo que se vio reflejado en el índice de Shannon. Por lo que hace a las especies formadoras de florecimientos algales nocivos, la primera fue Pseudonitskia cf. Pungens con una abundancia de 1.48 por 10 a la 5 células por litro. Esta especie es productora de ácido domoico y causa intoxicaciones amnésicas por consumo de mariscos. Una alta concentración de nutrientes acelera la síntesis y una disminución en estos provoca daños membranales y su consecuente liberación. Las especies del género Dinophysis fueron Dinophysis caudata con 1.44 por 10 a la 4 células por litro y Dinophysis cf. Rotundata con 5.6 por 10 a la 3 células por litro. La Dinophysis caudata es productora de toxinas diarreicas de moluscos y Dinophysis rotundata, su toxicidad se atribuye a la ingesta de otras especies tóxicas, pues se le ha visto cantidades traza de toxinas lipofílicas. En el caso del género Ketoceros, este tuvo una abundancia total de 1.02 por 10 a las 5 células por litro, pero las especies más representativas fueron Ketoceros quartatus, Ketoceros decipiens y Ketoceros radicans. En este caso, las especies de este género presentan ornamentaciones que pueden causar afectaciones a la pesquería, ya que penetran los sistemas respiratorios de los peces. Otras especies fueron Tripos furca con 1.13 por 10 a las 5 células por litro. Esta especie es catalogada como nociva por generar anoxia y puede volverse tóxica por la excreción de amonio. El Leptocylindrus danicus tuvo 1.60 por 10 a las 5 células por litro y Miolus membranaceus 1.12 por 10 a las 5 células por litro. El alto incremento celular de especies no tóxicas puede provocar efectos nocivos. Esta es una relación entre las estaciones, la abundancia y las variables. La dominancia de las diatomeas se podría atribuir a una alta cantidad de nutrientes y aguas turbulentas, tomando en cuenta el muestreo, la época de muestreo en donde fue llevado este trabajo. Asimismo, en época de lluvias, con base en el mandala de Margalef, se puede hipotetizar eventos tóxicos en época de lluvias causados por especies como Gymnodinium catenatum, Pyrodinium bajamense variedad compressum y Pseudonitskia pungens. La figura 15 muestra una variación mensual de la clorofila y en particular en época de vientos, que es de noviembre a mayo, se muestra un aumento en el área de estudio, por lo que probablemente la época fue un factor que influyó en los datos que se obtuvieron. Como conclusiones, los grupos dominantes fueron diatomeas y dinoflagelados. Las especies con potencial tóxico fueron Pseudonitskia cf. pungens, Dinophysis, especies de Dinophysis, una especie de oscilatoria, y las nocivas fueron especies de Ketoceros, Leptocylindrus danicus y Miolus membranaceus. La presencia de estas especies sugiere establecer un plan de monitoreo que contraste épocas climáticas, cuantifique nutrientes y toxinas y se implementen técnicas de microscopía, de barrido y de transmisión para la identificación precisa de las especies. Como agradecimientos a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y al módulo de Laboratorio de Investigación Científica 3 por facilitar las herramientas para poder llevar a cabo este trabajo en las condiciones de pandemia por el SARS-CoV-2. Muchas gracias por su atención.